Bueno, iniciamos la unidad 3 con el primer bloque, gramática, y que es un contenido muy importante. Cuando digo muy importante, lo digo en varios sentidos. Primero, ¿es difícil? Hombre, tan fácil quizás como lo que hemos visto hasta ahora, no, hay que prestar un poquito más de atención. Es algo imposible. Como todo en inglés es siempre cosa de práctica, pero hay que explicarlo poco a poco y hay que prestar atención. Porque además, la forma en la que estudiamos el present simple es la que vamos a estudiar otros tiempos, el continuo, el pasado simple, etcétera, y porque afecta ya a todos los tiempos. Y también es importante porque lo estudiamos, lo introducimos en la unidad 3, pero nos va a servir, lo vamos a venir utilizando y lo vais a encontrar hasta el final del curso. Así de importante es, ¿no? Por eso se aprende también ya en ciertos niveles muy pronto. Bueno, pulso ahí. Lógicamente, pues muchos de vosotros todavía manejáis con las traducciones a vuestras lenguas, etcétera y tal, ¿no? Con lo cual, que está bien, no, no hay ningún problema. Siempre digo que hay que tener cierto cuidado, ¿no? A la hora de traducir, porque a veces la traducción nos ayuda, pero otras veces también nos puede confundir. Bueno, en el caso del presente simple, el present simple, si hubiera que traducir, pues sería el presente de indicativo español, castellano, ¿no? Pues yo voy. Ella come. Nosotros visitamos a los abuelos y así. Ese presente, el indicativo en castellano, el presente, sería la traducción más o menos adecuada de este present simple. Vamos a ver primero la forma y luego el uso, el significado del tiempo. Y así es como digo, más o menos vamos a verlo siempre los tiempos que veamos. Primero la forma, es decir, qué hay que hacerle al verbo, cómo hay que transformarlo, si hay que transformarlo para que exprese ese tiempo, y luego los usos, ¿vale? Eh, el significado, para qué se utiliza y demás. Bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos que nos pueden dar alguna idea, aunque tampoco mucho, ¿no? He drinks tea at breakfast. She only eats fish. It rains every afternoon in the hot season. They drive to Monaco every summer. Water boils at 100 degrees. Él bebe té por el desayuno, solo come pescado. Llueve todas las tardes en la temporada de calor. Van a Mónaco en coche cada verano y el agua hierve a 100 grados. Todas en presente, ¿vale? Luego, insisto, veremos por qué, cuál es la idea. Pero vamos a centrarnos en la forma primero. El present simple, al igual que cualquier otro tiempo, a la hora de hablar de la forma, pues vamos a hacer igual que hemos hecho con el verbo to be. Ver cómo es la frase afirmativa, ver cómo es la frase negativa y ver cómo es la pregunta. ¿Vale? En un principio vamos a ver afirmación y negación, practicar lo que podamos por el tiempo, digo, y quizá ya continuar la próxima semana con esto, ¿vale? Bueno, empezamos por la frase afirmativa. Recordad, la frase afirmativa, sujeto, verbo y complemento, ¿no? Ese siempre. Pues mirad, para la afirmativa, pero también para la negación y para la pregunta, hay que dividir cualquier frase en inglés en dos grupos. Para hacer la afirmativa y también negación y pregunta, pero bueno, ahora la afirmativa. El present simple en inglés hay que hacer o hay que, digamos, dividir cualquier frase que utilicemos en dos grupos. El primer grupo serían aquellas frases que tienen como sujeto, es decir, quien lleva a cabo la acción, I, you, we y they, o un sustantivo que equivalga a una de esos pronombres o personas gramaticales. Y el segundo grupo lo compondrían aquellas frases que tienen como sujeto he, she o it, o bien un sustantivo que pueda ser sustituido por uno de esos pronombres. Entonces, sea el ejercicio del presente simple que sea, frase con hueco, ordenar frase, completar, lo primero que hay que hacer siempre, sea la frase del tipo que sea, es fijarse en cuál es el sujeto. Si es de la primera columna, el verbo se hará de una manera, el presente simple se hará de una manera, si es de la segunda, se hará de otra. En el caso de la afirmación, en aquellas frases donde el sujeto sea I, you, we, they, el verbo se queda exactamente igual, no cambia. Cuando digo exactamente igual, me refiero exactamente igual a como me lo dé el ejercicio. Los ejercicios siempre me dan al verbo
en infinitivo, en la forma base. Pues bien, si la frase es afirmativa con uno de esos sujetos, el verbo se queda igual. Fijaos, eat, que es comer, pues yo diría I eat, we eat, o run, you run in the race, tú corres en las carreras, o they run in the park, ellos corren en el parque, no cambia. En cambio, si la frase del ejercicio va, el sujeto es he, she o it, un sustantivo equivalente, la regla general me dice que al verbo, como me lo dé el ejercicio, le tengo que añadir una S. Y cuidado, porque este es uno de los aspectos que más errores producen cuando se habla y se trabaja el present simple. Que identificáis que es he o que es she o que es it, pero luego no ponéis esa S al verbo. Así que hay que estar muy atentos a eso, ¿vale? Si aparece ese sujeto, la S en afirmativa. Entonces sería he eats o she eats, she runs, he runs. Unos, are you with they, no le ponen nada, el verbo como me lo dé el ejercicio. Otros le añaden una S cuando la frase es de he, she, or. Bueno, yo vengo diciendo que como también el inglés parece que uno de sus objetivos es fastidiar a veces al estudiante, no todos los verbos añaden solamente la S, sino que hay unas spelling rules, unas reglas ortográficas, concretamente dos. Si yo miro el verbo que me da el ejercicio y termina en la forma que me la da el ejercicio en una doble S, una SH, una CH, una X, una Z o bien en una O, si termina en cualquiera de esas combinaciones, entonces yo no puedo añadir S cuando sea el sujeto he, she o it, perdón, no puedo añadir S cuando sea he, she o it, tengo que añadir ES. Para que suene bien, tengo que añadir no solo la S, sino ponerle delante un sonido vocal. Así, por ejemplo, tenéis kiss, el verbo besar, bueno, pues con I, you, we, they no hay cambio. I kiss, you kiss. Pero con he, she o it debería ser he kisses. Porque como termina en doble S, tengo que ponerle ES. Si no, no suena S. O igual con watch. He watches. ¿Vale? O con go, aunque go un poquito, los que terminan en o, un poquito más difícil de entender, pero bueno, viene es así. He goes. Por lo tanto, si en el ejercicio el verbo que yo tengo que utilizar en presente simple afirmativa, en una frase en la que el sujeto sea he o it, y termina ese verbo en una de esas combinaciones que estamos diciendo, es, ¿vale? Normalmente con esta regla no suele haber mucho problema porque, así que por sentido común, uno se da cuenta que una S no le puedes poner solamente, que necesitas algo. Y la siguiente regla, que sí hay que prestar un poco de atención más, es que cuando el verbo que me da la frase, perdón, que me da el ejercicio, termina en consonante más Y, ¿vale? Tiene que ser exactamente así. Consonante más Y, ese Y desaparece y añado IES. Vuelvo a insistir, única y exclusivamente cuando el verbo termine en consonante más Y. Por ejemplo, tenéis carry, que es llevar, normalmente llevar algo con las manos. He carries, ¿veis? Cae la Y y ES. She carries, cae la Y y ES. O envy, que es envidiar o sentir envidia, ¿no? He envies, cae la Y y ES. ¿Vale? Bueno, study, por ejemplo, que saldrá mucho, ¿no? De estudiar, va a salir bastante. Bueno, pues, insisto, consonante más Y. Si fuera vocal más Y, ahí no hay cambio. Los verbos cuyas dos últimas letras sean vocal más Y, la Y no cambia, no se someten a regla ninguna. Añaden simplemente la S como el resto de los verbos. Fijaos, I play football. Yo juego al fútbol. She plays football. Como termina en vocal más una Y, no hay cambio. Le añado la S y ya está. Cuidado porque es un error muy común ese que pongo ahí abajo, tachado. She plays. No. Y ES solo cuando en el verbo, como me lo dé el ejercicio, acabe en consonante más Y. Si no, S. Bueno,
el verbo to be, que vimos, que estudiamos al principio en la unidad uno, pues ese verbo to be es el presente. I am, yo soy, he is, él está, etcétera. De manera que puede que aparezca también en estos ejercicios de present simple. También va a aparecer, con casi toda probabilidad, el verbo to have, que significa tener, y en combinación con otras palabras, algún significado, ¿vale? Pues bien, recordad que tener, cuando es I, you, we y they, es decir, en ese primer grupo, la forma es have. Y yo digo, my parents have a nice car, Porsche. En cambio, si en la frase el sujeto es ella, o sea, he, she o it, entonces la forma es has. Es un verbo regular, un verbo que hace, digamos, su forma propia, ¿no? Julia has two brothers, John and Liam. Así que cuidado con eso, ¿vale? Have para yo, tú, nosotros, vosotros, ellos. Has para él, ella, eso. My parents have a nice car. Yes, have. Julia, como es ella, she has two brothers. Okay? Be careful with that. Porque to be y have son los dos que son irregulares, digamos, los dos que tienen sus formas propias, aquí hablando del present simple. Bueno, pues esto sería en cuanto a la forma, ¿no? De la afirmativa. Y avanzamos un poquito a la negación, que ya veréis que es un poco más sencillo, ¿vale? En la negación el orden de la frase sigue siendo la misma, sujeto, verbo, complemento, pero, bueno, seguimos teniendo en cuenta lo de que si el sujeto de la frase es I, you, we, they, o he, she, it, y dependiendo de ese sujeto, dependiendo de que sea uno u otro, la forma de hacer la negativa cambia muy poquito. Lo que pasa es que digo que es más fácil porque la negación con el present simple se formaría tomando el verbo sin cambio ninguno, el verbo que me dé el ejercicio, y poniéndole delante una partícula. Y tanto si es I, you, we, they, la frase, como si es he, she o it, el verbo que yo tome que me da el ejercicio no cambia para nada. Si la frase del sujeto es I, you, we o they, la negación es don't, como veis ahí, seguido del verbo que me da el ejercicio. Verbo sin cambios. I don't play tennis. Yo no juego al tenis. We don't know the answer. No sabemos la respuesta. Veis que ese don't más el verbo equivale en castellano al no más el verbo. Es paralelo. Don't play, no juego. Don't know, no sabemos. Si la frase, el sujeto es he, she o it, entonces doesn't la partícula. Ese no en inglés, eso que equivale al no en castellano sería doesn't. He doesn't go to the cinema. Ella no va al cine. Pero tanto si es don't como si es doesn't, lo que vuelvo a insistir aquí abajo, el verbo que va detrás no cambia, no hay que ponerle ni quitarle nada. I don't study. Study me lo da el ejercicio así. Sheila doesn't read newspapers. Y read me lo da el ejercicio así. No vayas a cometer el fallo de, sobre todo a la hora de utilizar doesn't, escribáis doesn't, y el verbo que pongáis detrás con una S. No. Doesn't read newspapers. No. Si queréis tener como una especie de reglita ahí o de truco para intentar evitar eso, vosotros pensad que cuando utilizáis doesn't, la S ya está ahí en el verbo. Perdón, la S ya está ahí en el doesn't, en esa negación. No hace falta ponerla otra vez. No repite, se repite. Detrás de don't y doesn't, siempre verbo sin cambio, como me lo dé el ejercicio. ¿Vale? Questions. Bueno, pues vamos a practicar, que es como siempre un poco lo que mejor nos viene. He bajado hasta el final, como veis, y pulso aquí a donde dice Exercises. A ver si es el que... Ajá. Bueno, vamos a empezar como, bueno, más o menos vamos a tener cierto tiempo, un poquito más del que yo creía. Vamos a empezar con este primer ejercicio, le voy a poner un poco más grande aquí también.
en el que lo que se os pide es que escribáis, ahí tenéis una serie de verbos: fix, try, play, match, write, do, say, cry, finish, study, buy, stray, fly, work, miss, go, brush, love, take and wash, y que pongáis, fijaos que en la primera columna en la que se os da es como si el sujeto de la frase fuera I, we, you y they, y en la segunda el sujeto es he, she o it. Es decir, pongáis ese verbo en tercera persona del singular de una frase afirmativa de presente simple, es decir, una frase en la que el sujeto es he, she o it. En definitiva, ¿qué hay que añadirle? O S, o bien ES o IES. Fijaos en el ejemplo que es el verbo to fix, que es reparar o arreglar, como termina en X, fixes. Pues así con los demás. Me fijo en el final, en cómo acaba el verbo, y si corresponde a alguna de las reglas, sigo la regla y escribo al lado esa forma de la S de tercera persona. ¿Vale? Pues venga, vamos a dar unos minutitos y luego... Bueno, vamos a pasar a la, a la corrección, ¿no? Ya tenemos hecho alguno. Try, tries, consonante más Y, y S, por tanto. Play, plays, vocal más Y, nada. Match, matches. Write, writes, igual. Y estamos en do o does. Digo que nos decía la regla que los verbos que terminen en O también añaden ES, y que eso es quizás lo que más un poco nos puede confundir o nos puede resultar más extraño. Hombre, entre comillas bueno es que hay muy pocos verbos que terminen en O en inglés. De hecho, yo apostaría que los que nos van a salir a nosotros son do, ¿vale? Pues do es does. Ok, say, que es el verbo decir, that's right. Ok, says, just yes, cry, llorar o gritar, cries. Consonante más Y. Siempre ese es el punto determinante. Consonante más Y. Finish, finishes, ¿vale? Termina en una de estas combinaciones. Study, ujú, consonante más Y. Studies. Quedó con buy, buys. That's right. While stays, que es permanecer o quedarse. De ahí es comprar. Ajá. Volar. That's right. Consonante más Y. Works. Sin cambios. El siguiente. That's right. Miss es echar de menos, ¿no? Misses. She o he misses. Go, como hemos dicho antes con do, ¿no? Efectivamente. Goes. Brush
que es cepillar, ¿no? Brushes. Ah, that's right. Love, simplemente la S. Loves es amar. Igual que un take, que es tomar, coger. Y wash, que es lavar, efectivamente, washes. ¿Vale? ¿Ok? Yo creo que este ejercicio, al menos uno, está bien que se haga, em, lógicamente para practicar y quedarse bien con las reglas, pero también para que seáis conscientes de que hay que poner esa S, que insisto, es muchas veces el problema, ¿no? Que se nos olvida el poner ahí la S y tal. Bueno, a ver, porque aquí tenía yo duda y... Vale, no, podemos hacer también dos. Bueno, el primero eh, dice, write the verbs in the present simple. Bueno, como veis, yo tengo una serie de verbos, ¿no? Have, do, write, cry, go, speak, sleep, read, eat, watch, want, fly, and drink. ¿Vale? Have es tener, do, hacer, write, escribir, cry es llorar o gritar, go, ir, speak, hablar, sleep, dormir, read, leer, eat, comer, watch, observar, want, querer o desear, fly, volar, and drink, beber. Ok, bueno, como todavía, digamos, lo que hemos visto aquí, quiero decir, es un poco limitado en cuanto al vocabulario de verbos, vamos a hacer lo siguiente con este ejercicio. Vamos a ir haciéndolo, o sea, vemos la primera, vamos viendo las frases, resuelvo si hay algún tipo de duda y la completáis. Pasamos a la siguiente, leemos la frase, vemos si hay alguna duda de vocabulario y la completáis. Y cuando ya las tengamos todas, las 12, pues entonces vamos corrigiendo, ¿vale? El ejercicio es el tradicional, el de una frase con hueco, y hay que poner el verbo, uno de los verbos que tenéis arriba, en presente simple afirmativo. Son todos afirmativos en este caso, ¿no? Y luego ya el siguiente y último que haremos por ahora será el negativo. ¿Vale? Entonces, leo la frase, más o menos veis de qué va y se completa. Y cuando ya las tengamos todas, entonces corregimos. Bueno, la primera dice, My mother and I. Uno. Comentamos la frase y yo escribo, aunque sea solamente el verbo, ¿vale? Pero ya digo, prefiero que lo hagamos así, así no hay ningún problema de vocabulario en el caso de que tengáis y podéis practicar también. Entonces, hay dos frases con un hueco cada una, ¿no? My mother and I, y luego habla de jam and toast, que es mermelada y tostada. Y ahora dice, we milk every morning. Leche todas las mañanas. Nosotros todas las mañanas. Es decir, hablan un poco del desayuno. ¿Vale? Pues, ¿cómo completaríamos esa? My mother and I. It. Ok, pero lo hacemos Ah, vale, y vale, vale. vale, no Sí, hay problema. vale, No te vale. preocupes. Nada, nada. Y ahora ya después pues lo vamos escribiendo y lo corregimos todo, ¿vale? Igual con me, we, y luego pues ese meal, ¿no? Yo creo que, bueno, ya algunos lo habéis dicho, hay como dos verbos por ahí que vienen bastante bien. El segunda frase, dice my cousin, que es mi primo, English very well, ¿no? Aquí se refiere al inglés, al idioma. Muy bien. Bueno, pues ahora lo veremos, como digo, pero bueno, ¿cómo podemos completar ahí my cousin? Porque hay que pensar en el verbo correcto y en si lleva S o ES o IES o no lleva nada. Ya sabéis que para eso hay que fijarse en el sujeto de la frase. My cousin, English, insisto, el idioma, very well. Luego tenemos number three. Dana and her friends, the homework together. ¿Vale? Dana y sus amigas, la tarea, pues junta, ¿no? Homework son las tareas del colegio y demás. Bueno, pues se entiende que la harán juntas o algo así. Dana and her friends.
For she in the afternoon because she's very tired. Bueno, pues por la tarde, puesto que está muy cansada, ella hace algo, ¿no? Algo que además se dice que es muy español. Ah, eso está ahí, Julie, hasta el 12 es el último, ¿vale? She in the afternoon because she's very tired. Five, habla de mi padre, my father. Bueno, music, perdón, as, es que está, hay algún tipo de error al cargar la página. My father asks a story every evening. Bueno, dice algo así como que mi padre nos cuenta, nos relata un cuento, que es story, todas las tardes. ¿Vale? My father, mi padre nos cuenta una historia, un relato, un cuento todas las tardes. El siguiente, six, a letter to my new friend twice a month, ¿no? Pues que yo una carta, ahora sería un mail o un WhatsApp a mi nuevo amigo o mi nueva amiga 2 veces al mes, ¿vale? Bueno, pues una carta, pues ahí el verbo, más o menos también de los que están arriba, debería estar más o menos claro, ¿no? Porque es, pues es una carta o... Number seven, 7 o'clock in the morning, we to the market, ¿no? O sea, algo así como a las 7, más o menos de la mañana, eh, al mercado. Pero pues de los de arriba a ver cuál puede ser. A las 7 de la mañana, 7 o'clock in the morning, we al mercado, to the market. Que no al supermercado. 8, my sister and I to buy this beautiful house, ¿no? Mi hermana y yo comprar esa casa, ¿no? Como vienen a expresar una idea de deseo que les gustaría, que quieren comprar this beautiful house. My sister and I. The pupils, que son los estudiantes, a grammar test once a week, ¿vale? Es decir, los estudiantes, pues un examen de gramática una vez a la semana, ¿vale? Hacen, tienen. 10. My grandfather movies on TV every Tuesday. Pues mi abuelo, películas en la televisión todos los martes. Bueno, pues aquí solo puede haber una posibilidad, claro, porque normalmente uno lo que hace es esas películas, ¿no? Televisión, en cine, donde sea. My grandfather movies on TV every Tuesday. 11. The little baby a lot at night. El bebé por la noche mucho. Bueno, pues lo que hacen los bebés, ya algunos de forma directa o a través de familiares, pues habéis tenido la experiencia de los bebés, ya sabes que si se encuentran mal, si tienen hambre, etcétera, pues lo que suelen hacer, ¿no? Y por último, Mr. Bean, que es este personaje que vive en Inglaterra, to New York every year. Pues Mr. Bean a Nueva York todos los años, ¿no? Pues eso, si está en el Reino Unido, en Londres, pues ¿cuál es la forma más rápida de llegar a New York? Y la más barata también, claro. Pues eso de ahí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir revisando entonces. Y ya digo, no pasa nada si quiero decir, si hay alguna confusión en el verbo, en cuanto al verbo que habéis elegido, no es tan importante. A mí me interesa más que el que hayáis elegido lo hayáis puesto en la forma correcta, afirmativa, present simple. ¿Vale? Bueno, el primero que ya lo habéis dicho algunos. My mother and I eat jam and toast. We
milk every morning. My mother and I somos nosotros también, por lo tanto, el verbo como ve, los verbos que corresponden, no hay cambios. My cousin, excellent, speaks, porque my cousin puede ser él o ella. Por lo tanto, necesita una S el verbo. Como aquí es speak, no sigue ninguna regla. My cousin speaks English very well. Cuidado con esto, porque, por ejemplo, es un error muy habitual haber puesto my cousin y luego el verbo speak sin la S. ¿Vale? Eso es lo que hay que un poco tener cuidado. Dana and her friends do their homework together. Hacen las tareas, ¿no? Además, la expresión es así, to do the homework. Juntas, ¿no? Son ellos. She sleeps in the afternoon because she's very tired. Ella se toma una siesta. Bueno, sleep es dormir, ¿no? Pero aquí se podría entender como que ella se toma una siesta al mediodía. Está muy cansada. Number five. My father. Ok, vale, porque yo había dicho contar. That's right, sorry. Había pensado que el verbo tell estaba por ahí, pero no. That's right. My father reads us a story every evening, ¿no? Mi padre nos lee una historia, un cuento, todas las noches. I a letter to my new friend twice a month. El verbo se queda igual. At 7 o'clock in the morning, we to the market. E igual como es we. ¿Veis? Y, a ver, quiero decir que estos primeros ejercicios os vayan ayudando a eso que estoy diciendo de los que llevan ese, los que no, los que ya, ¿vale? Es decir, que esa idea de que hay que estar atento a eso se vaya un poco ahí estableciendo en vuestra cabeza. My sister and I want, that's right, que significa querer o desear. Want to buy this beautiful house. Quieren comprar esta, esta casa, o queremos comprar, perdón, esta bonita casa, ¿no? Want, insisto, querer o desear, y como veis va seguido de un to más infinitivo, ¿no? Si quiero hacer algo, es want to y un verbo. The pupils a grammar test once a week. Es decir, los alumnos, los estudiantes tienen, también se puede traducir más libremente, hacen un examen de gramática una vez a la semana. My grandfather watches, porque es él. My grandfather, mi abuelo, es él. Como termina en CH, le tengo que poner ES. My grandfather watches movies on TV every Tuesday. The little baby, that's right. Quita la Y y S. The little baby cries a lot. Llora mucho. At night. Y por último, Mr. Bean flies, vuela, va volando, to New York every year. El más Y, se le quita la Y, se le añade IES. Flies. ¿Qué tal? ¿Cómo hay? Más o menos, algún fallo. Bien. Bueno, ok, perfecto. Pues lo que digo siempre que como son más o menos, pues como son ejercicios de la aula virtual, pues luego para repasarlos si queréis volver a ellos, pues no hay ningún problema. Y bueno, rápidamente, porque nos quedan pocos minutitos. Ok, a ver si os diera tiempo a todos. Empezamos aquí, ahora vamos bajando. Este es simplemente elegir la opción correcta, ¿vale? Tenemos frases negativas, me lo dan todo. Lo único que tengo que hacer es elegir si de acuerdo al sujeto es don't o es doesn't, ¿vale? Solamente eso. Pues venga, lo hacemos y a ver si lo corregimos rápidamente antes de que nos digamos hasta luego.
Queda aquí abajo la 10 y la 11. Ok. Ok, vamos a revisarlo, ¿vale? Insisto que como pues esto está en el aula virtual, lo podéis hacer las veces que queráis, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, como introducción para, sobre todo si no habéis visto nunca el tiempo, o hace mucho tiempo que lo viste, pues está bien estos dos ejercicios. Bueno, I like banana ice cream. She speak Japanese well. Mr. Sharon play the guitar. Great. My father doesn't like classical music. Mi padre, ¿no? Okay. We don't want to buy a new car this year. They live in Madrid. They live in Peru. Tomatoes don't grow on trees. Es decir, los tomates no crecen en árboles, ¿no? Don't grow on trees. He likes swimming. He does. Okay, that's right. Like windsurfing. Dana is my new girlfriend. Her mother doesn't like me. Okay. I and Tom No. don't keep pets at home. No tenemos, ¿vale? Mascotas en casa. Don't. Y por último, the snakes don't have legs. No tienen piernas, ¿vale? That's right. Bueno, y como veis, detrás de todo mundo de doesn't, lo que decíamos, importante, para otro ejercicio. El verbo se queda igual. Like, speak, play, want, grow. No se le pone ese, no se le quita nada, no se le cambia nada. ¿Vale? Vale. ¿Ok? Vale, pues vamos a dejarlo aquí, esta parte.